que actúan sobre nuestro elemento estructural, no solo tenemos que limitarlos para que la sección del elemento estructural no llegue a la tensión de plastificación, sino que también tenemos que limitarlo para que no se den otros efectos como el pandeo, que está producido por un esfuerzo axil, o la bolladura, que está producido por un esfuerzo de cortante, principalmente una compresión excesiva. Aquí el pandeo consiste en que nosotros tenemos un elemento como este, donde lo tenemos sometido a un axil. Entonces este elemento lo vamos a comprimir hasta que llegue a su tensión de plastificación. Sin embargo, si este elemento fuera muy esbelto, y esbeltez es el ratio entre la altura y el ancho, y empezamos a apretar mediante ese esfuerzo axil, el esfuerzo axil último que vamos a poder tener aquí no va a estar relacionado con la tensión de plastificación, sino que va a estar relacionado con el cortante, con el pandeo. Es decir, esto se va a girar así, que es lo que estamos viendo aquí. Cuando son elementos muy delgados, se genera una inestabilidad y flecta hacia uno de los dos lados. Y esto es simplemente por inhomogeneidades que tiene el material, que hace que esta carga no se termine de distribuir uniformemente sobre la sección, o defectos geométricos o lo que sea. Que eso hace que esta carga al final, como veíamos cuando teníamos tensiones, el sumatorio de todas estas tensiones era nulo y teníamos la fibra neutra, puede haber inhomogeneidades o imprecisiones, que haga que esa fibra neutra no sea muy precisa, o que este equilibrio no sea preciso, y al final esta carga tiene un cierto brazo que genera un momento que termina doblando el elemento que tenemos sometido a axil. Así, si tenemos este primer caso, el caso 1, y lo cargamos y pintamos aquí tensión de formación, pues vamos a tener una parte lineal hasta que llegamos a plastificación. Sin embargo, aquí en el elemento esbelto vamos a tener la no linealidad. Tendríamos algo así. Vamos a pintar en rojo. Iríamos cargando hasta llegar a una carga crítica de pandeo y se producirá inestabilidad. Y ya podríamos seguir cargando porque ya cambia de mecanismo resistente, ya empieza a acumular energía a flexión también. Pero tendríamos este efecto. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de diseñar elementos, porque si en nuestra estructura hacemos nuestro cálculo de esfuerzos y asumimos que una acumulación de energía, que un trabajo externo se va a traducir en una acumulación interna de energía de axil, y sin embargo se produce este efecto, puede llevar al colapso de la estructura. En otros casos, pues puede llevar a deformaciones excesivas, pero en la mayoría es un estado límite de servicio, hace que nuestra estructura deje de ser servible. Y este caso es el de la bolladura, que cuando tenemos aquí un marco, esto es rígido, y aquí tenemos una pared muy delgada, y aquí le metemos un cortante, pues esto se termina arrugando así. Y eso es la bolladura. Entonces son dos efectos que hay que tener muy en cuenta y que hay que limitar. Tanto este deja acumular energía de compresión o tracción, y este deja acumular energía cortante, lo que tiene repercusión, como ya hemos visto, en toda la estructura. Esto lo veréis más en detalle en cursos superiores, porque tiene una aplicación más tecnológica, aunque os lo voy a presentar. Sin embargo, este tiene una formulación que sí que tenemos que usar ahora en este temario de la asignatura. Empezamos con el pandeo, y el pandeo al final lo que consiste es que una carga genera una inestabilidad que hace que el elemento sometido a axil flecte, pero tiene que seguir estando en equilibrio. ¿Y ese equilibrio en qué consiste? Pues aquí tenemos este elemento, que esta es su geometría original, y esta era la carga P. Esto es un carrito, por lo que esto puede bajar. Y tenemos
que esto se ha deformado de esta forma. Ha pandeado. Y tenemos esta forma aquí, donde esto es W. Es W porque al final esto es una viga a flexión y esta es la flecha máxima que tenemos, esta W. Pero a nivel seccional tenemos que seguir teniendo equilibrio. ¿Y ese equilibrio en qué consiste? Pues este equilibrio consiste en que dentro de la sección vamos a tener, o sea, aquí ya la distribución aquí, la distribución tensional va a ser así. Va a ser así, vamos a tener tensiones por un lado de compresión y por otro lado de tracción. Antes de que se produjera el pandeo, la distribución tensional era así, donde estábamos comprimiendo en todos sitios. Pero al producirse el pandeo, se produce esto, porque la viga está flectando. Si está flectando, estas tensiones por su brazo, pues va a ser equivalente a un momento flector. Y en la sección va a haber un momento flector. ¿Y este momento flector a qué es equivalente? Pues es igual a la flecha por esta carga P, que es el brazo. Entonces tenemos que el momento flector es igual a P por W. Y esta flecha, sabemos, por lo que es lo que terminamos con el teorema de Moore, que lo hacemos por equilibrio energético, y sabemos que la derivada segunda de W con respecto a x al cuadrado es igual al momento flector partido de la rigidez por la inercia. Esto es lo que sabemos del teorema de Moore, de equilibrio energético. Y sabemos que ese momento flector, que es este, es igual a P por W, pues lo vamos a sustituir. Y tenemos que esto va a ser igual a P por W partido de E por I. O lo que es lo mismo, la derivada segunda de W con respecto a x cuadrado menos PW partido de E por I va a ser igual a 0. ¿Y aquí qué tenemos? Pues tenemos una ecuación diferencial de segundo grado, porque tenemos aquí la derivada segunda W y W, que nos relaciona esa flecha con esta carga. Y esta carga va a ser la carga crítica de pandeo. Entonces, resolviendo esta ecuación diferencial, pues nos queda una combinación de senos y cosenos, que al final es una solución de P, vamos a poner aquí, P, una solución de esa ecuación diferencial es P partido de E por I es igual a pi por N partido por L al cuadrado. ¿Y qué quiere decir estas n's? Pues si tenemos depende de la frecuencia que tengamos aquí, el número de periodos. Nosotros vamos a coger 1 porque es el más restrictivo y con que tengamos 1 ya tenemos ese efecto de pandeo. De hecho es lo que se suele dar. Y eso nos lleva a la expresión que tenemos aquí. Que esto es la carga crítica de Euler. Y es la P de pandeo. Esto quiere decir que nuestra viga, si la sometemos a una carga P, a un axil mayor que esta P, se va a producir pandeo. Si es menor que esta P, no se va a producir pandeo. Y esta P depende de pi cuadrado, de la rigidez, de la inercia, de la longitud al cuadrado que tenemos y de esta K. Esta K tiene la información de las condiciones de contorno. ¿Por qué? Porque si vamos a la figura que os ponía al principio, aquí, si tenemos diferentes condiciones, por ejemplo, esto es un apoyo que permite el giro arriba y un apoyo que permite el giro abajo, entonces se mueve mucho. Sin embargo, si arriba está empotrado y abajo está empotrado,
Como veis, el ángulo aquí es 0 y el ángulo aquí es 0. Arriba empotrado y abajo libre. Y arriba empotrado y abajo libre. Entonces son diferentes configuraciones donde nos dan diferentes cargas críticas de pandeo. Cuando tenemos fijo, la carga es mucho mayor que cuando permitimos ese giro. Y el estado donde tenemos giro en un lado y libre en el otro, pues es un estado intermedio. Y el peor de todos es cuando solamente tenemos restricción en uno de ellos y en el otro está completamente libre y se puede mover. ¿Y esto en qué se traduce? Pues esto se traduce en una carga crítica. Voy a borrar esto. Y este aquí también. La traducción es que esta carga crítica va a depender de este K. Y al final la forma de usar esto es con la longitud equivalente. Longitud equivalente es L partido de raíz de K. ¿Y cuánto vale esto? Pues la longitud equivalente, cuando tenemos por un lado empotrada la viga que está axil, por un lado empotrado y por el otro completamente libre, LE es igual a 2L. Como veréis, si esta longitud equivalente, cuanto mayor sea, menor es la carga crítica que pueda admitir la estructura. Es decir, antes va a pandear. Por lo que esto tiene que ser lo más pequeño posible. De hecho, una forma de reducir la carga pandeo es reducir la altura de estos elementos. Si tuviéramos, por ejemplo, esto así, y tuviéramos aquí Rioja pandeo, una cosa que podemos hacer es restringirlo. Entonces ya acortamos esa longitud. Y aquí en este caso es el peor de todos y tendríamos que esa longitud equivalente es 2 veces la altura que tiene nuestra columna. Si tenemos un extremo que permite el giro y otro extremo que permite el giro, la longitud de pandeo es la longitud total. Si tenemos un extremo que permite el giro y otro extremo que está empotado, la longitud de pandeo es 0,7 veces la longitud total. Y si está empotrado y empotrado, pues la longitud de pandeo es 0,5 veces la longitud total. Entonces ya aquí veis cómo metiendo esto, además que está al cuadrado, pues la diferencia entre esto y esto sería L cuadrado y esto sería 0,25 L cuadrado, una cuarta parte. La carga crítica aquí va a ser 4 veces más que en este caso. Y 8 veces más que en este caso. Y esta es la fórmula que tenemos que tener. Siempre cuando tengamos un elemento a compresión, tenemos que calcular su carga crítica de Euler. Si esa carga crítica es mayor que el axil al que está sometido, perfecto. Si no es mayor que el axil que está sometido, pues tendremos que tomar medidas, tenemos que rediseñar nuestra estructura para evitar eso. Y aquí tenemos el término de la inercia. ¿Esto qué quiere decir? Pues si tenemos, esta es nuestra viga, esta es así, tenemos esta viga y la tenemos sometida a un axil. Entonces, este término de inercia lo que va a hacer, como esta sección tiene con respecto a este eje, esto vamos a llamar Y y este el eje Z. Con respecto al eje Y, la inercia es mucho menor que con respecto al eje Z. Vamos a tener una carga crítica para una flecha en esta dirección y otra carga crítica para una flecha en esta dirección. ¿Eso qué quiere decir? Que la carga crítica de pandeo va a ser mucho menor para un pandeo que se produzca así que para un pandeo que se produzca hacia allá que para un pandeo que se produzca hacia acá. Si lo dibujo, al final es más factible que tengamos un pandeo así
que tengamos un pandeo así que tengamos un pandeo así. Sería así. Y esto sería nuestra sección de T. Entonces, la carga crítica para que se produzca este pandeo es mucho menor que para que se produzca este otro pandeo. ¿Cuál va a ser el restrictivo? Pues este. Tenemos que ver siempre, tenemos que tener cuidado que esta inercia tiene que ser la menor inercia de los ejes que tenemos, porque va a ser en la dirección en la que se va a producir el pandeo. Si la sección fuera, por ejemplo, redonda, el pandeo se puede producir en cualquier dirección porque la inercia en cualquier dirección va a ser exactamente la misma. Pero con esto sí hay que tener mucho cuidado, porque en Z, la inercia en Z es mucho mayor que la inercia que tenemos en Y. Y por eso pues vamos a tener el pandeo en una dirección y no en otra. Entonces, resumiendo, tenemos que tener cuidado evaluando la estructura y viendo las condiciones que tiene. Esta condición en la abstracción que solemos tener de diseñar la estructura, de ponerle ya los apoyos, la solemos tener, pero esta de aquí no es tan clara, porque ya hay que juzgar si el nudo que tenemos aquí va a ser capaz de restringir el giro o no va a restringir el giro. Si aquí procuramos calcular unos momentos cuando calculamos la peristaticidad para que el giro aquí sea nulo, pues ya sabemos que vamos a tener un apoyo de este tipo y podemos aumentar y va a aumentar la carga crítica de Euler. Pero claro, ahora tenemos que tener cuidado que las cargas para las que hemos calculado que ese giro sea nulo sean las cargas más estables, y si hay otras cargas que hacen que ese giro deje de ser nulo, pues tenemos que evaluar la nueva condición que se tiene. Y ahí está el juego. Igual que evaluamos la tensión de plastificación, pues tenemos que evaluar también esta carga crítica que tenemos. Y aquí en este caso, al final, si lo miramos de manera un poco más abstracta, esta es la esbeltez de nuestro elemento, que es su longitud o su altura, partido del radio de giro. Y el radio de giro es la raíz cuadrada de la inercia partido por el área. Y esta inercia pues depende del eje que estemos mirando. Es decir, va a tener una esbeltez hacia una dirección de un valor y hacia otra dirección de otro valor, si la sección no es homogénea. Si no es circular o cuadrangular, vamos a tener diferentes esbelteces en diferentes direcciones. Aquí es lo que se explicaba al principio. Si nuestro elemento es así, tiene una esbeltez muy pequeña, pues llegaremos a la plastificación si lo ensayamos. Sin embargo, si tenemos una esbeltez muy grande, pues la carga final a la que se produzca la inestabilidad va a ser mucho menor. Y esto es la curva, la parábola de Euler. Una cosa muy importante que tiene es que solamente se da cuando el elemento está a compresión. Si el elemento está a tracción, nunca tenemos pandeo, ni tenemos esa inestabilidad. Sin embargo, es solamente si está a compresión. Y con eso hay que tener también cuidado. Y eso lo explicamos aquí. Nosotros lo que tenemos es que la energía externa menos la energía interna es igual a 0. Esto siempre vamos a tener errores en el sistema que haga que esta energía varíe. Pero el sistema puede compensarlo y redistribuir esa energía, o tiene que cambiar de forma, tiene que tener alguna inestabilidad. Esto, imaginaos esta estructura que está a tracción, si tenemos alguna inestabilidad, la estructura de tracción es capaz de corregirla y redistribuirse. Sin embargo, si tenemos un problema con presión y tenemos aquí un pandeo que hace que se meta un exceso de energía externa, la energía interna tiene que redistribuirse, meter otros mecanismos resistentes y se genera una inestabilidad.
Aquí estas dos barras están a tracción y si se genera un incremento de tracción o cualquier otra cosa, la estructura lo va a redistribuir con estos mecanismos resistentes y estas dos barras van a seguir estando a tracción. Sin embargo, aquí se va a producir el pandeo. Y esto se explica con un ejemplo muy gráfico, que son estas dos bolas que están en un estado de equilibrio. Esta bola aquí está en un estado de equilibrio, está en reposo y tiene equilibrio energético. Si le metemos una energía, esta bola va a rodar, pero va a volver a su estado original de reposo. Sin embargo, esta bola aquí también está en equilibrio, pero si le metemos un incremento de energía, por muy leve que sea, esto ya no va a volver a su estado original de reposo. Y esto es lo que pasa. Cuando tenemos un elemento con asil a compresión, tenemos que ver el pandeo, pero si el asil está a tracción, se va a poder redistribuir y no vamos a tener problemas de inestabilidad. Y el otro caso es la bolladura. La bolladura lo vamos a ver más deprisa porque lo vais a ver con más detalle en cursos más avanzados, porque tiene una aplicación más tecnológica, pero la bolladura es esto. Cuando tenemos un elemento, tenemos aquí una chapa, un elemento rígido, y aquí una chapa. Pues si aquí tenemos un cortante, esta chapa se va a deformar y va a producir esta bolladura, que es esto que tenemos aquí, o esto que se produce aquí. Entonces, en una viga, donde tenemos una sección en T, habría que comprobar tanto la tensión de plastificación en sus puntos máximos, como en el alma habría que calcular su carga de abolladura. Lo que pasa es que la mayoría de perfiles estandarizados, que como los que hemos visto en las tablas, están calculados para que no se produzca, para que no fallen por abolladura, sino que el primer fallo que tendrían sería fallo por plastificación. Aún así, dependiendo del tipo de carga, pues hay que comprobar por abolladura y hay que verificar que no se da. Y esta abolladura es un elemento más complejo, que lo veréis más adelante cuando deis sobre todo placas y tecnología de estructuras, que depende, igual que el pandeo dependía de la esbeltez, pues esto depende tanto del grosor de esta pared delgada como de la amplitud que tiene abierta, de este entorno aquí, de esta área aquí. Entonces, bueno, hay una formulación que en muchos casos tiene más de empírico que de analítico, pero es al final la que se usa en la industria. Y un poco la formulación empírica, pues tenemos nuestro elemento aquí, está el alma, pues es la que puede sufrir esa bolladura por cortante, y lo que se hace es ponerle paneles rigidizadores. Los paneles rigidizadores lo que hacen es disminuir el área libre que puede tener esa bolladura, rigidizándola, y eso hace que es equivalente a, en pandeo, disminuir la longitud de pandeo, disminuir la esbeltez. Y este es otro caso de abolladura donde lo que se da es por compresión excesiva, que el alma pues empieza a producir estos efectos. Pero bueno, como ya os he dicho, la mayoría de los casos de perfiles estándar están calculados para que esto no se produzca. Para que antes de que se produzca eso, se produce la plastificación aquí abajo. Pero estos perfiles, o perfiles diseñados en proceso, o demasiado grandes, pueden tener ese problema, y lo que se hace es diseñar los rigidizadores. O sea, básicamente cuando estás diseñando la estructura, tú calculas la bolladura, y eso lo que te da es una distancia que tiene que haber entre rigidizadores. Y poner rigidizadores para que no se produzca esa bolladura y ya está. Que esto es muy habitual verlo en muchas estructuras. Tener estos rigidizadores de aquí son para eso, para que no se produzca la bolladura. Y esos rigidizadores, pues hay diferentes formas de producirlos, pero siempre hay que dejar este agujero aquí, porque si soldamos donde hay otra soldadura, donde hay una junta de la viga principal, se produce una concentración de tensiones y puede producir un fallo frágil.
Pero eso ya lo veréis en las asignaturas más tecnológicas de estructuras. De momento, de esta parte, con lo que nos tenemos que quedar es con el pandeo de estos elementos. Que cuando calculemos los esfuerzos asiles, pues hay que calcular si exceden la carga crítica de Euler, y hay que tener cuidado que tendríamos una carga crítica para cada inercia. Y siempre se va a producir el pandeo por el lado donde tenemos la inercia menor. Y eso hay que tener mucho cuidado a la hora de dimensionar.